el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Mesa de Diálogo. Estoy muy feliz, contento y agradecido de que nos acompañen otro día más en su programa. El día de hoy contamos con una invitada muy especial, una experta en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de iniciar, me gustaría comentarles que el Instituto Estatal de las Mujeres está llevando a cabo actividades para concientizar, además de consolidar acciones para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos, así como también las adolescentes. De esta manera, les agradezco una vez más que nos acompañen a esta mesa de diálogo. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que es la educación integral en sexualidad. Y para ello traemos a nuestra invitada favorita, experta en estos temas, nuestra compañera Beatriz Bautista Aguilar. Beatriz, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, Enrique, gracias. Me encanta esa parte donde dices la invitada favorita. Claro, siempre nos divertimos contigo y más hablando de estos temas. Hemos tenido la fortuna de estar contigo ya en otros programas, yo y mi compañera, o mi compañera y yo si somos más formales, y siempre nos abres esa mentalidad, abrirnos un poco más a estos temas relacionados con la sexualidad, y no solo a nosotros, sino también a todas las personas que nos acompañan, porque como muchas veces lo hemos hablado anteriormente, estos temas, por muy importantes que sean, a veces se cae en esa desinformación, en ese sentido de ¿cómo le hablo esto, no sé, a mis hijas, a mis hijos? O de vez en cuando también el hecho de que se los va a tocar de una manera mucho más sencilla, pero eso a la larga puede afectar porque no se está hablando con la verdad y con los datos que de verdad deben ser importantes. Y para eso, y para iniciar con el tema del día de hoy, que es la educación integral en sexualidad, me gustaría preguntarte algo sencillo, tranquilo, ya lo hemos tocado otros temas, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad integral. La sexualidad en general, vamos a iniciar por conceptos. Yo sé que ya lo hemos repetido, pero es un programa nuevo, vamos a tocar un nuevo tema, entonces me gustaría que quizás no hablando así mucho, pero más resumido, ¿qué podríamos notar como sexualidad? Bueno, la sexualidad abarca ciertos parámetros, multidisciplinas, en la cual estudia lo que es el comportamiento humano en la sexualidad. Claro. Abarca, por ejemplo, la antropología, historia, economía, medicina, biología, también abarca psicología, sociología. Claro. Entonces, todo esto en razón del comportamiento humano, a nivel erótico, sexual, afectivo, comportamental, claro, relacional en cuanto a estas relaciones interpersonales de la humanidad. Excelente, creo que no hay manera mucho más sencilla y fácil de explicarlo que con una experta. Entonces, ya conociendo las fases, o podríamos decir, todos estos temas que podría abarcar la sexualidad, sí me gustaría preguntarte, ¿qué es entonces la educación integral en sexualidad?
Bueno, justo la educación de la sexualidad integral, lo dije al revés, integral de la Sí. sexualidad, abarcan lo que mencioné, pero también la parte un poquito más enfocado al área psicológica, a la toma de decisiones, a los valores, a la importancia, a la resolución de conflictos. Y si te das cuenta, no estoy hablando de sexo. Claro. Estamos hablando de cuestiones psíquicas del ser humano. ¿Por qué? Porque justamente al haber tabús, temas que no son tocados, que son temas que les generan miedo o escozor a algunos, el ser humano no está preparado ante ciertas situaciones. Entonces la educación integral de la sexualidad busca integrar todo esto que te dije, historia, sociología, economía, psicología, historias y todo esto, lo quieren integrar de una manera más digerible. Claro. Si yo como persona que estudia, que científica, que estudia todas estas áreas de la sexualidad, en la educación integral lo vamos a digerir. Lo vamos a digerir para que todo esté compactado y puedas tú tener ese conocimiento más suavecito. Entonces, la educación integral para muchas personas va a ser un poquito más fácil, más entendible, y sobre todo para la cuestión de la vida diaria, las situaciones que se nos puedan presentar en la vida diaria. Claro, es muy importante dar esa pauta, entender que a veces la sexualidad, por mucho que a veces lo pensemos, no se trata solamente de relaciones sexuales, de sexo como tal. Entonces, a veces es fácil caer en esa perspectiva porque como se habla muy poco de estos temas, a veces decimos, es que un ser sexual, es que la sexualidad, es que las relaciones sexuales, a veces nos viene a la mente el hecho de la penetración, ¿no? O cuerpos desnudos. O cuerpo desnudo, exactamente. Hablas de eso y se quedan todos ¿de qué está hablando? ¿De qué está diciendo? Pero también el entendimiento de que cualquier relación sexual es aquella relación que puedas formar con otra persona, dejando atrás el vínculo de esa atracción, sino el hecho de que te puedas comunicar, de que puedas entablar cierta, no sé, unión a partir de diferentes tópicos, como puede ser, no sé, una amistad, el familiar, el hecho de que se unan por medio de compañeros de trabajo, compañeros de, no sé, de hobby o ciertas situaciones así, también ya es un vínculo relacionado a la sexualidad, no ampliamente relacionado con ese tema que habíamos hablado, pero ya todos esos temas van abarcados en uno mismo. ¿Por qué es importante conocer este tipo de educación integral? ¿Por qué? Porque es justamente lo que se viene ahora. De hecho, hay mucho ruido con los libros de textos gratuitos, claro. Justamente porque quieren abordar estos temas. Antes se abordaban acerca del desarrollo del cuerpo humano, y eso era sexualidad, y era lo único. Claro, y a lo mucho solo te mostraban dos monitos desnudos, ¿no? Ajá, sí, dos niños, dibujitos de niños, y te mostraban los genitales, claro. Pero si te das cuenta era una cuestión biológica. Claro, no era más allá. No había más. Todo lo demás, yo ya no sé. Claro. Entonces, justamente, por ejemplo, si te hablo de, la virginidad, porque es un término inventado. Entonces, bueno, porque en nuestra historia, de acuerdo a de la sexualidad, nuestra historia abarca de que las mujeres antes eran vendidas y esto les provocaba, esto era un negocio en la cuestión económica, claro. Porque era mejor, me vendían más ganado, me daban más borregos, me daban más terreno. Claro, el hecho, o sea, en ese ejemplo es el hecho de que puede ser inventado porque una mujer que no tenía esa pauta de estar con otro hombre tenía hasta cierto punto más valor. Más, ¿no? Valor, ándale, era nueva, haz de cuenta. Entonces, pero esta educación integral, el cual nos va a enseñar a que justamente es solo un término y que no te da valor, no eres más ni eres menos,
nos va a enseñar a que justamente, híjole, tengo dignidad, soy un ser humano, valgo por lo que soy, por lo que pienso, por lo que hago, que por ser virgen, ¿no? Claro. Entonces, o a los hombres, a los niños, quitarles esa idea que estar con una mujer virgen es, wow, la mejor sensación, o yo la desvirginé, así es la palabra. Ya ni sé Sí, cómo sí, se pronuncia. yo tampoco. Ya de tanto que la borré de mi mente, ¿no? Entonces, justamente quitarle ese valor, ¿para qué? Para que puedan tener un desarrollo pleno los niños, los adolescentes, y para un mejor vida adulta. La educación, no nada más acerca de los valores, que sí, que no, o eso está mal o eso está bien, sino que ellos tomen decisiones, que ellos Claro. conozcan y saber decir que no a ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes son las personas más vulnerables y susceptibles a caer a manipulaciones, a chantajes emocionales, y sobre todo en la cuestión sexual. Sí, también cabe mencionar que no nada más eso, también sí tenemos que abarcar temas como lo que son las infecciones de transmisión sexual, el uso correcto del condón, tus derechos sexuales y reproductivos. Es justamente lo que mencioné en alguna ocasión, el conocimiento es poder y el poder es tuyo. De ti depende si se lo das a alguien más o no. Entonces, en tu libertad tú puedas elegir qué hacer con esta información. Claro. La educación integral en la sexualidad tiene su importancia en lo que puede aportar hacia las nuevas generaciones, y no solo las nuevas, sino en el mismo presente, a todas aquellas personas que necesiten este tipo de conocimiento. Como lo estábamos hablando con Beatriz, con Betty, y nos ha estado comentando, la información es de vital importancia porque así podemos dejar de caer en muchos clichés o en muchos quizás en muchas situaciones que se hayan tomado como verdad y que en serio o científicamente no lo son, ¿no? El hecho de, si hablamos en el ámbito del acto sexual como tal, ¿no? El hecho de que quizás, no sé, la situación de que a veces cuando es una mujer virgen se siente mucho mejor que al no ser virgen, ¿no? Ese tipo de situaciones se van creciendo por la desinformación, y si no tenemos una educación integral vamos a seguir creyendo este tipo de situaciones. Anteriormente tú estuviste en una mesa de diálogo con mi compañera Liz, Uh-huh. y estuvieron hablando de ese tipo de problemas, ¿no? Porque estaban hablando sobre la importancia de la sexualidad femenina, pero también en cómo se debe desarrollar y qué sí y qué no. Entonces, eso también siento que va de la mano con este tema de la educación integral, porque al final, si no empezamos a conocer las situaciones que abarcan nuestro cuerpo y también nuestro entorno, vamos a empezar a caer en cierta desinformación que puede causarnos daños en un futuro. Uh-huh. Y no solo, también hablando en temas sociales, el cómo nos podemos relacionar con otras personas, en temas, no sé, educacionales, en cómo podemos desarrollarnos nosotros mismos, entre otros. Por eso me gustaría preguntarte, Betty, ¿cómo se debe impartir este tipo de educación? Ahí tú eres la experta, dime, ¿cuál es tu consejo? Bueno, desde mi perspectiva, esta educación sí es para los jóvenes y niños. Es importante que los padres también estén informados. Claro. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si yo voy y le enseño a un niño sobre este tema, ¿el niño con quién va a correr? Con mamá. Claro. Si mamá no está preparada para este tema, ¿qué va a suceder? La información que yo le haya dado, si la mamá no está preparada para esto, la información que yo haya dado va tirada a la basura. Claro. Si la mamá está abierta a ese tema, pero no tengo el conocimiento y no sabe a dónde, híjole, también va para la basura. Claro. Entonces, para mí es importante que las personas adultas tengan este conocimiento primero
para que ellos puedan saber hacia dónde orientar a los hijos, Claro. a los niños. Empezar con ellos, quitarles esos miedos, quitarles esos tabúes, esas que les causa escozor hablar sobre de dónde vienen los niños, ¿no? Los bebés. Entonces, desde mi punto de vista, los padres son los pilares, quienes son los que deben de tener conocimiento de ello. Y si no lo saben, por lo menos que ellos tengan la certeza de que pueden acudir a este sitio o a este espacio, por ejemplo, que tienen estas mesas de diálogo o este programa en el cual estoy agradecida de estar aquí, que puedan saber y conocer y, bueno, por lo menos ya sé a dónde ir, ya sé hacia dónde acudir. En este programa hablaron sobre este tema, lo voy a escuchar. Claro. ¿Sí? Entonces sí es importante que los padres tengan esas herramientas, esta educación integral, porque no lo tuvieron en su momento. Claro. Y por eso tenemos adultos con depresiones, con crisis de ansiedad, con problemas de disfunciones eréctil, con problemas, dificultades sexuales. Entonces, con adultos con enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta este conocimiento, que conozcamos que hay redes de información científica. Y de ahí la información va a bajar para los hijos. Claro. ¿Sí? Y con ellos, ya con ese conocimiento, ellos van a poder orientar a sus pequeños y en base a nuestros propios valores. Por ejemplo, si yo tengo una hija, con mis valores voy a ir educando a mi hija. Si a lo mejor dentro de mis valores está la lealtad y yo quiero que mi hija sea leal consigo misma, y entonces consigo misma quiere decir que a lo mejor ella tiene que darse prioridad a su cuerpo, y Claro. si a una persona le dice vamos a hacer esto, ella sí tiene que ser leal consigo misma y decir no porque yo no quiero. Claro. Entonces, bueno, entonces ella va a ser educada así. Si tú a tu hijo le quieres inculcar sobre, no sé, sobre el amor Okay. al prójimo, bueno, entonces la educación de tus hijos va a estar enfocada a esos valores, al respeto, al compañerismo, todo eso, a la aceptación. Bueno, eso está enfocada al amor. Entonces, eso es parte de tus valores. Pero, si te das cuenta, somos personas muy diferentes y le podemos dar valor a todas las acciones que hagamos de diferente manera. Claro que sí. Entonces, ¿cómo impacta esto en las relaciones sexuales a nuestros hijos a temprana o tardía edad? Mucho. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar decisiones. Cuando ellos no estemos nosotros con ellos, ellos van a salir al mundo y van a poder decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Claro. Entonces, vamos a poder estar tranquilos de que ellos van a poder tomar decisiones en su libertad. Y dentro de su libertad hay la responsabilidad de sus actos. Claro, digo, yo no he tenido esa bendición de ser padre, pero supongo que en mi experiencia, siempre cuando uno está en esa postura, desea lo mejor para sus hijas e hijos, y también la sabiduría para que cuando ellos salgan al mundo puedan tomar decisiones correspondientes a las consecuencias que están dispuestos a aceptar. Uh-huh. Entonces, sí es importante lo que mencionaste, porque al final cuando uno sale al mundo dice, esto sí, esto no, pero también a veces dicen sí sin conocer qué consecuencias puede traer ese tipo de Y situaciones. fíjate que sí, Enrique, ¿cuántas veces no caímos de que, bueno, sí, la garulla, ¿no? Estamos, hey, sí, vamos a beber. Y, híjole, yo no estoy tan de acuerdo, pero me dejo llevar por todos mis amigos. Uh-huh. Y pues La presión social. La ¿no? presión social. Y entonces me veo involucrada en alguna situación que no me gusta, o cuántas chicas drogan en el antro, o cuántas chicas son secuestradas porque a lo mejor no le pidieron a permiso a papá y papá no sabía dónde estaba. Claro. Entonces, híjole, cuántas situaciones en la juventud tenemos.
así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no supieron tomar decisiones y también no se vale también nada más responsabilidad a unos nada más. Claro. Tú como persona, ¿qué estás haciendo? O tú como joven, ¿qué estás haciendo? Insistiendo a alguien que no quiere. Exacto. O sea, ahí no estamos respetando. No. No estamos respetando la decisión de mi compañero. Por ejemplo, yo puedo decirte, vamos a beber. Y tú, no, ay, es que eres aguado. Es que eres esto. Y entonces empiezo a hacer presión hacia ti. La manipulación, ¿no? Manipulación, chantajes, etcétera. No te estoy respetando tus Claro. decisiones. Desde ahí ya estamos violentando la decisión de, por ejemplo, Enrique que no quiere ir a beber micheladas. No quiero. ¿No es cierto? No me gusta. Sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay una responsabilidad con esas personas que no quieren. Claro. Estuvimos hablando sobre la importancia de la educación integral en la sexualidad. Pero quizás antes de seguir con el tema, sí me gustaría, desde una perspectiva más enfocada a tu experiencia, si no se genera la educación... Ya me acordé de la pregunta, lo siento. Es, viendo los tópicos que están pasando actualmente en el país, de ciertos temas relacionados también con el ámbito sexual, ¿por qué nuestra sociedad diría que está muy negativa, en contra, alejándose de ese tipo de temas? Conociendo tú y yo y todas las personas que nos están mirando la importancia que tiene para el desarrollo individual y social, la importancia que tiene para principalmente el poder generar una comunidad con más respeto, más valores, más empatía, porque son temas que son inherentes del ser humano y desde el inicio los tenemos. Y yo observo a veces a una sociedad muy conflictiva con estos temas que prefieren no tocarlos sabiendo la importancia que tienen, porque no sé, no es que haya escuchado, no es que haya pasado, pero va a haber así muchas personas como todo el mundo de que quizás no quieren hablar de esos temas, pero son los primeros que generan cierto tipo de situación, ¿no? No quiero hablar de sexualidad ni de actos sexuales, pero soy el primero que engaña a mi esposa, ¿no? En ese tipo de situaciones. No quiero hablar con mis hijos de estos temas, pero soy el primero... Los doble moral. Ajá, exactamente, podríamos decirlo que son los doble moral, pero es el primero que tiene 4 o 5 hijos con diferentes personas. Y no quiero juzgar a nadie, pero ¿por qué viendo una sociedad tan metida en estos temas son tan negativos y tan conflictivos al momento de tocarlos sobre la mesa? Híjole, porque pues estamos dentro de una sociedad y esta sociedad nos marca normas hegemónicas en la cual simplemente vamos a estar hombre, mujer, casados, monógamos, y nos vamos sobre esa línea, ¿sale? Esta sociedad nos marca seguir esa línea, como caballitos. A mí me gusta poner ese ejemplo. Vas con el caballito y los caballitos tienen su arnés y tienen aquí nada más para que vean. Frente. Ajá. Y van. Sale. Así estamos educados socialmente. Todo lo que se sale de esta línea, haz de cuenta, aquí estamos marcando una línea. Todo lo que se sale de esa línea está mal. Claro. Todo lo que se sale de esta sociedad que ya nos marca, virgen hasta el matrimonio, solo con tu pareja, esposo, tú le debes a tu mujer y solo debes de tener una sola pareja o una mujer con... Bueno. ¿Qué va a pasar con ese hombre que me acabas de decir, por ejemplo, un ejemplo, claro, que tiene varias esposas, ¿no? Y varios hijos paralelos. Y los oculta, pero no quiere que su hijo caiga en eso. ¿Por qué? Porque pues seguimos en esta línea. Claro. Y obviamente él oculta esta pareja o estos hijos o esta relación extramarital de esta sociedad. Sí, porque eso está mal. Sin embargo, yo no sé por qué, a lo mejor ese hombre está en conflicto, yo no sé por qué yo siento todavía amor por otra persona, ¿no? Claro. O yo siento atracción por otra persona, me siento atraído por esa persona.
Pero como no está dentro de esta línea, lo mantengo oculto. Pero Claro. yo no quiero que mis hijos cometan este error, porque esto es un error. Claro. Porque esto, dentro de mi sociedad, donde me marca esta línea, esto es un error. Claro. Y yo no quiero que mi hijo caiga y que lo juzguen igual que a mí. Y entonces soy exigente con mi hijo a decirle, no, tú vas a casarte y vas a estar solo con esta mujer. Pero jamás se toca este tema de la educación integral sexual o la educación No. sexual, como quieras, Exactamente. porque él tampoco tuvo esa educación. Y al no tener esa educación comete estos errores y genera que puede que sus hijos cometan los mismos errores. Ajá, en esta educación integral de la sexualidad abarcan otros temas. Por ejemplo, si yo quiero enseñarles el uso correcto del condón, ay, que la sociedad que me marca, estás incitando a que esta persona tenga relaciones con varias, o sea, que me salgo de esta línea. Claro. Y estás incitando que mi gente se salga de esta línea. Y entonces por eso rechazo esta educación. Claro. Estoy enseñándole a la gente sobre preferencias sexogenéricas. Espérate, estás aceptando que mi gente, que son monógamos, heterosexuales, monógamos, se me salgan de la línea. Claro. O sea, que puedan ser gays, lesbianas. Me estás saliendo de la línea. Y entonces rechazo esta educación. ¿Por qué los diferentes tipos de familia, ahora que son mamá de mamá, papá, papá, abuela, todos Mamá, esos tipos, abuela, ajá, abuelo, o sea, la diferenciación. diferentes familias, estás aceptando que hay mujeres con mujeres que están teniendo parejas e hijos, esto no va dentro de mi línea, entonces rechazo completamente todo lo que venga en esta línea. Esta educación es se me fue el nombre. Es estricta, es ¿Conservadora? Conservadora, ándale, gracias. Esta educación de la sexualidad es conservadora, en la cual solo es meramente casi reproductiva. Claro. O sea, para que tú y yo estemos juntos, tú tienes que ser hombre y yo tengo que ser mujer y tenemos que casarnos y tener hijos. Con el único objetivo y fin de reproducción. de reproducción. Ajá. Que Prácticamente. Entonces nos cerramos a la posibilidad de conocer otras gamas. Y entonces, ¿por qué siguen habiendo embarazos de a temprana edad? Claro. ¿Por qué? Porque le cerramos esta posibilidad de vivir, perdón. Claro, y bueno, tocando rapidito ese tema, ¿por qué sucede también? Por el hecho de que a la edad de la adolescencia, ¿no? Se quiere experimentar con este tipo de situaciones. Es algo natural, es algo que tenemos no solo mentalmente, sino también en nuestras hormonas. Quieren a gritos, experimenta, pero si no se tiene una educación, lo van a hacer mal. Y cuando eso pasa, pueden llegar a cometer errores o pueden llegar a cometer accidentes. Y no solo hablando con el hecho de un embarazo no deseado, sino también con el hecho de enfermedades de transmisión sexual. Al no conocer bien su cuerpo y al no conocer bien como tal el acto, las consecuencias, las ventajas y también, no sé, el hecho de qué cosas nos pueden ayudar a tener una relación sana, hablando en el ámbito de la reproducción, si lo podemos llamar así, se pueden cometer estos accidentes si no se tiene el conocimiento pleno de este tipo de temas. Quizás, antes de continuar, porque estamos a punto de pasar a un corte, solo me gustaría mencionar que la educación integral en sexualidad es de vital importancia para que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tengan un desarrollo mucho más pleno en este tipo de temas, pero también en todo lo demás. Estabas conversando sobre este tipo de ideología conservadora y yo opino que tiene algo más, mucho más que ver que solo lo político, porque a veces podemos pensar en esta palabra como algo político, ¿no? Esta persona es conservadora, ¿no? Quiere decir que es de la derecha y tiene su mentalidad de ideología. No, creo que me ha tocado ver que no importando el ámbito político, todas las personas a veces tienen esta mentalidad conservadora. ¿Pero por qué? Por el hecho de que fueron criados y fueron creciendo en una sociedad que les imponía este solo camino, ¿no?
Entonces, actualmente cuando se habla de parejas del mismo sexo, de familias, de papá, papá, mamá, mamá, es entrar a algo que ya nosotros conocíamos, que ya nosotros sabíamos que pasaba, pero que tristemente no se hablaba de ello. Digo, históricamente también la historia es importante. ¿Cómo ha existido vestigios de los Mayas. mayas, pero también iba a decir una palabra, ¿cómo se llaman estos lugareños de Grecia? ¿Los grecos? ¿Sería? Los griegos. Los griegos, gracias. Y cómo los griegos entre ellos se estimulaban siendo muy hombres y hombres, ¿no? Sí. Y no es algo que yo estoy inventando, sino hay vestigios que nos muestran. Hay historia. Exactamente. Entonces, a veces siento que pasamos de culturas que quizás tenían mentalidades un poco más abiertas a algo más conservadora por el hecho de que su ideología lo ameritaba y pensaban que esa era la manera correcta de hacer crecer una sociedad. Pero bueno, me gustaría continuar con el tema porque tenemos algunas otras preguntas hablando sobre la educación integral de la sexualidad, pero ¿qué te parece, Betty, si nos vamos a un corte? Claro que sí. Excelente. Entonces, antes de concluir, recordarles que si tú, mujer, sufres algún tipo de violencia, no dudes en comunicarte a la línea Mujeres Seguras. 99 33 16 68 13 es la línea Mujeres Seguras del Instituto Estatal de las Mujeres. Pues vamos a tomar un momento, vamos a un corte promocional y ya regresamos con más de Mesa de Diálogo.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. Y ya estamos de vuelta con más de Mesa de Diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de qué es la educación integral en sexualidad. Y para eso tenemos a nuestra invitada Beatriz Bautista Aguilar, que nos acompaña, experta en estos temas, principalmente cuando hablamos de temas de ámbito sexual. Antes de continuar, me gustaría dar una pequeña introducción, si es que se está conectando apenas a este programa. Hablamos un poco sobre la importancia de la educación integral en sexualidad, el cómo se debe desarrollar, el cómo también es importante que nosotros como individuos y también las nuevas generaciones conozcan, porque de este motivo podemos evitar ciertos errores o accidentes hablando sobre el tema de la sexualidad. También sobre cómo se debe de impartir y la importancia de que sea tocando diferentes ámbitos y tópicos de la vida social. Sé que es complicado hablar de sexualidad y pensar únicamente en temas relacionados con verse desnudos, pero también el ámbito sexual abarca todo el ámbito social. Y por eso es importante hablar de estos temas. Pero para entrar un poco más a detalle y conociendo un poco más este tema, profundizando, me gustaría preguntarte, Betty, ¿qué temas específicamente podríamos abordar en la educación integral en sexualidad? Hablando únicamente de que no solo aborda lo que ya hayamos comentado, lo social, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, en lo que respecta ahora sí que a lo sexual, biológico, psicológico, abordando esto también esquema corporal. ¿Por qué esquema corporal? Porque obviamente vamos a hablar sobre cómo se le llaman a cada parte de nuestro cuerpo. Eso lo vemos desde las infancias tempranas. Esquema corporal, el desarrollo de este mismo en la pubertad, pubertad y menstruación, erecciones, sueños húmedos acerca de los adolescentes varones, cuando ellos tienen sus primeras erecciones nocturnas, sus primeras eyaculaciones. Se hablan acerca de esos temas, sobre lo público y lo privado,
qué es lo público y lo privado, lo que puedo hacer en la calle, aquí con la gente, platicar, hablar, ver películas. ¿Qué es lo privado? Bañarse, masturbarse, vestirse, explorarse. Eso es privado. Eso es la importancia de enseñarles el cuidado de su cuerpo, la higiene. También se abordan temas acerca de los tipos de familia, cuáles son los tipos de familia, cómo están conformados. Se abordan también acerca de las preferencias sexogenéricas, expresiones sexuales. También se hablan acerca de infecciones de transmisión sexual, las ITS, el uso correcto del preservativo, cómo cuidarse de estas. También abordan temas como el noviazgo, Okay. Noviazgo, sobre enamoramiento y el amor, que son temas que en la adolescencia ya empezamos a sentir diferente, ¿no? Claro. De que me atrae, me enamora a primera vista, ¿no? Si existe o no. Esos temas se abordan básicamente en la educación integral de la sexualidad. Quizás una pregunta que ya hemos repetido en otros programas, pero sí quizás puede sonar repetitivo, pero como lo habíamos comentado anteriormente, a veces se repite porque es importante que estos temas lleguen a ser escuchados y también entendidos, también analizados y también desde una perspectiva individual, con cierta crítica para saber cómo se debe de hacer dependiendo del contexto individual de cada persona. La pregunta es, ¿a partir de cuándo, o también el cómo, deberíamos de empezar a hacer llegar este tipo de educación? Como te lo mencionaba hace un momento, cuando te decía el esquema corporal, desde las primeras infancias, desde que empiezo con la típica canción de cabeza, hombros, rodillas y pies, ¿no? Cabeza, hombros, rodillas y pies. Y les enseñamos a nuestros hijos el esquema corporal, pero les enseñamos que nuestros genitales son galletita, palito, pajarito, cuquita. Entonces, no les nombramos por sus nombres, que en el caso de las niñas son vulvas y en el caso de los niños es escroto y su pene. El escroto es la bolsa donde están los testículos, la piel, el periné y su pene, ¿no? Y su glande. En este caso también lo que te mencionaba, lo público y lo privado. A esa edad los niños las niñas se quieren explorar, bajarse el calzoncito. Por eso hay mucho cuidado con los padres que cambian de pañal a los hijos en un lugar público, porque les estamos enseñando que eso es público. Y entonces la prevención que justamente hace en el corte del bloque, mencionabas eso, de la importancia de que cometen errores o que toman malas decisiones, que puedan embarazarse a temprana edad. Sin embargo, eso está ahí, siempre ha estado. Pero ¿qué pasa si no les prevenimos de un abuso sexual infantil? Un abuso, ser víctimas de abuso. Entonces, ¿por qué? Por el desconocimiento. Entonces, desde ahí, desde las tempranas edades, de las primeras infancias, empecemos a educar a nuestros hijos para la prevención de estos. Entonces, desde ahí. Excelente. Estuvimos hablando sobre los diferentes temas que este tipo de situaciones de acciones pueden abordar. Ya comentaste desde el tema de cómo colocarse un condón hasta también el tema de cómo relacionarse con las demás personas. Sí me gustaría preguntarte, ¿qué ámbitos de la vida se encuentran beneficiados a partir de este tipo de conocimientos? ¿Qué ámbitos? Uy, un montón. Desde la economía, o sea, imagínense el gasto que es tener un bebé. La experta. Y el gasto que es tener un bebé, los cuidados, o sea, imagínate si una persona adulta como soy yo, Claro. vemos esto de, híjole,
la economía, ¿no? Un adolescente que no tiene la preparación de trabajar, de estudiar, de tener esa experiencia de vida, un embarazo a temprana edad, híjole, no les quita el sueño, pero los retrasa. Claro. Si tenía una meta de querer ser ingeniera civil, pero se embarazó a los 16, sí puedo llegar a ser ingeniera civil, pero El camino es más largo. el camino es más largo y a lo mejor tardo en llegar, y si en el camino ya lo dejé truncado. Claro. ¿Sí? Entonces, vemos beneficiado esta área, ¿no? La economía. A nivel social también. ¿Por qué? Porque si deseo querer, no sé, disfrutar mi juventud, sabiendo elegir y decir sí, ¿no? Entonces, pues el ejemplo que te decía, ¿no? Vamos al antro y vamos acá pero viene mi amiga y me dice, ay, vamos con estos tipos. Y si yo digo que no, Claro. no, respétame, eres mi amiga, y si eres mi amiga me vas a entender. Claro. Entonces, respetamos, bueno, ya si ellas se quieren ir por ese lado, bueno, pues allá. Pero yo me voy a mi casa, tomo la decisión de decir no, hasta aquí, o sí, le sigo, pero, o sea, puedo seguir disfrutando desde mi decisión, no de la decisión de otras personas. Claro. ¿Qué vemos beneficiados? También las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque a veces en esta educación que yo te decía, lineal, hegemónica, te venden también la idea del amor romántico, ¿no? El amor existe, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Y es muy triste que muchas mujeres van caminando en esa vida, sufridas, aguantando, y sin embargo, pues su pareja se va quitado de la pena con otro significado del amor. Claro, porque ellas crecen con este pensamiento de que como yo lo amo y él me ama, cualquier cosa que pase lo vamos a poder superar juntos. Y el otro individuo ni enterado, sigue con su vida, y ella ilusionada, ¿no? Pensando en si nos amamos, no importa que me engañe, solo fue un error y se puede continuar después de eso, Así ¿no? es, y entonces ahí vamos sufriendo en la vida y aguantando. Entonces se ve beneficiado el hecho de que ya quitemos ese concepto de amor romántico, porque el amor no existe, el amor se construye. Entonces se construye a base de decisiones, claro, a base de aceptación, de respeto, de valores que son importantes para una relación de pareja, en la cual me importas tú, pero también me importo yo, claro, y viceversa. Digo, es el hecho de los individuos, ¿no? O sea, somos individuos que formamos un vínculo. A veces yo pienso el matrimonio como más que una relación afectuosa, es como un contrato en donde tú y yo vamos a estar juntos y vamos a crecer juntos y nos vamos a respetar, pero siempre... Y pasa que siempre no. Pasa que siempre no. Y pues terminamos el contrato. Claro. Y al final, o sea, es un contrato, y como usted lo mencionó, ¿no? Bueno, tú lo mencionaste, entre amigos, ¿no? El hecho de que el amor a veces se piensa como una ideología mucho más fantasiosa, el de que es que si yo lo amo vamos a lograr todos juntos, y al final es una construcción y una elección, porque tú puedes estar con tu pareja y puedes quererla mucho, pero ya va a ser tu elección si quieres respetar ese vínculo, ese contrato, a lo que podríamos llamar amor, o si no quieres y quieres ir con otra persona y romper todo eso que has construido, porque siempre es más fácil destruir que construir, y es algo que a veces las personas no piensan en la situación. Es lo que menciono, nada más. Digo, muchos ámbitos se encuentran beneficiados. Ya me mencionaste el económico, me mencionaste el psicológico, social. el social. Es importante en el entendimiento de que la sexualidad no solo se enfoca en la cuestión de la reproducción, sino también beneficia todo lo demás. ¿Qué pasaría si una persona no se desarrolla en el ámbito sexual? Desde tu perspectiva, ¿qué pasaría con este individuo? ¿Qué carencias tendría frente a otros? Educación. No solo en esta educación, sino, pongamos un ejemplo muy, podríamos decir, exagerado. Hay un individuo que jamás tuvo un conocimiento pleno sobre la sexualidad. Y como
nunca tuvo ese conocimiento pleno sobre el tema de la sexualidad y todos los beneficios que hemos mencionado que trae, ¿qué pasaría con ese individuo dentro de este contexto? Vamos a hacerlo en dos panoramas. Claro. Un individuo que vive en un rincón de México donde no hay sociedad y no tiene conocimiento sobre esto, ese ser humano va a ser feliz. Porque no hay no hay muchas reglas, no tiene convivencia. Vamos a decir que un ermitaño casi, Claro. casi. No hay reglas, no hay quien le imponga reglas, no hay con quien aparentar. Claro. Ese individuo es feliz. El sueño, dice. Pero si este individuo está dentro de una sociedad como la de nosotros y no se desarrolla en ese conocimiento, va a empezar a tener conflictos consigo mismo. Es una persona que va a tener carencias afectivas, va a tener poco desarrollo social, va a tener represiones que se pueden convertir en una persona que pueda cometer algún delito. Claro. Puede ser una persona que posiblemente sea agresora. Puede ser que esta persona, pero ¿por qué podría ser? Una persona intolerante. ¿Por qué podría ser? Porque esta persona vive inmersa y encerrada de ese conocimiento. Esa persona no tiene el panorama, está cerrada, Claro. está reprimiendo también ciertas emociones y ciertos pensamientos que a lo mejor quiere decir pero no puede. Claro. Entonces, y lo oculta haciendo otras acciones, tal vez criticándote a ti, tal vez cometiendo algún delito, y se ha sabido que personas que cometen delitos sexuales son personas que han sido reprimidas en ese ámbito de la sexualidad. Claro. Quizás ya estamos a punto de concluir. Sí, preguntarte qué podemos mejorar como sociedad, como individuos, para que este tipo de educación crezca y llegue a muchas más personas que la necesitan. Sí sugiero siempre que investiguen, así sea la pregunta más tonta. No sé, ¿qué es un condón? Híjole, a lo mejor hay personas que no hay pregunta tonta, no hay pregunta que no valga la pena, porque así como yo tengo esa duda, a lo mejor otra persona también tiene esa duda y no se atreve a hacerla. Y gracias a esa persona que se atrevió a hacer esa pregunta, que parece tonta, yo también aclaro esa duda. Gracias, Yahoo Respuestas. Cabe mencionar que la información de la sexualidad es importante que sea científica, Claro. por personas expertas. Y bueno, eso principalmente. No se queden con dudas, siempre investiguen, acérquense a personas expertas, a programas como este, que de verdad que yo agradezco que hayan estos espacios en la cual se hablan de estos temas que en algunas ocasiones es difícil y otras no, más fácil, pero que tengan estos espacios para aclarar dudas y investigar, acercarse, preguntar al vínculo tal vez del chat o algo, puedan aclarar sus dudas a estos temas. Excelente. Betty, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Siempre Enrique. estamos contentos de tenerte en este programa. Quizás antes de concluir, ¿algo más que quisieras decir a las personas que nos están mirando? Claro que sí. Es que miré cómo decías de no. Claro que sí, pues atrévanse a vivir su sexualidad. Excelente, fue concisa, rápida y resumida. Atrévanse a vivir su sexualidad. Creo que abarcando un poco más el tema, y ya como conclusión, y te prometo no tardar tanto, es el hecho de que la educación integral en la sexualidad, así como la educación en general, merecen actualizarse siempre. Yo sé que estamos con el tema, no hemos tocado ese tema, creo que está de más tocarlo, pero sí ha existido cierta discrepancia en la sociedad por los nuevos libros de texto, Ay, ¿no? sí. Una cosa bárbara. Pero lo que sí puedo decir es que la educación siempre es la inversión a futuro que más redituable es para una sociedad. El actualizar temas
y el enseñarle temas concisos, bien, podríamos decir, bien descritos y con una información científica veraz, es fundamental para que las nuevas generaciones que vienen después de nosotros y las actuales generaciones se formen de la manera correcta, porque al final son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Y si crecen con este ámbito de respeto, con este ámbito de valores, con este ámbito de conocer mejor su sexualidad, índices como lo son los de embarazos adolescentes que tenemos en nuestro país, que son muy altos, poco a poco van a empezar a caer. Y al final el punto es eso, ¿no? Erradicar y detener este tipo de situaciones que al final no benefician a las, podríamos decir, víctimas de este tipo de situaciones. Es importante entender que la educación es parte fundamental para cualquier sociedad y gracias a esta se puede crecer de una manera exponencial, siempre y cuando se haga de la mejor manera y de una forma en donde todos merezcan respeto y se les puede dar de una manera digna. Por eso también, como diríamos muchas veces, la familia es la primera escuela de cada individuo y es ahí donde inicia la verdadera educación. De esta manera nosotros hemos llegado a la conclusión de este programa Mesa de Diálogo, no sin antes recordarle de que si tú, amiga, conocida, sufres algún tipo de violencia o conoces a alguien que sufre algún tipo de violencia, no duden en comunicarse a la línea Mujeres Seguras, disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico al 9933-166813, aquí abajito tienen el número, 9933-166813 es la línea Mujeres Seguras y que el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en la calle Abelardo Reyes, número 201-B, en el fraccionamiento Arboledas, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Sin nada más que agregar, agradezco una vez más a nuestra invitada especial el día de hoy, a Betty. Agradezco al equipo atrás de cámaras que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares, computadoras, tablets, y también agradezco a ustedes por acompañarnos el día de hoy, deseándoles que pasen un excelente día y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. La información es prevención. Y la prevención poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933-166813. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.